Le vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado de El Salvador, Julio Velázquez. Julio Velázquez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Doctor José Matías Delgado del 2005, con una maestría en Economía de Negocios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 2008. Cuenta con más de 18 años de experiencia como consultor en áreas de planeación estratégica, inteligencia de mercado, finanzas públicas y empresariales, análisis de libertades. Asimismo, se desempeña como docente universitario a nivel de pregrado y maestría en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y en la Universidad Doctor José Matías Delgado. Es el autor de los capítulos de El Salvador, del informe de libertad económica del Fraser Institute del 2008 hasta la fecha, expresidente de Creo, El Salvador, del 2012 a 2014, y actualmente se desempeña como jefe del Centro de Desarrollo Empresarial de BAC Creomatic en El Salvador. Julio, por favor, the floor is yours. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos nuestros asistentes este día desde el Departamento de la Libertad, curiosamente, de El Salvador. Les saludo con mucho gusto. Bien, me voy a encargar en esta ocasión de compartir con ustedes algunas perspectivas económicas y políticas para El Salvador en 2022. Agradezco a Eneas por la invitación y al Thomas Jefferson Institute por la confianza en este servidor en poder darles una breve perspectiva sobre El Salvador. Vamos a empezar con la parte económica, siguiendo un poco la lógica que mis colegas han seguido, y al final dejaremos la parte política. En principio, pues, hablando de la parte meramente económica, es importante comentar que el 2021, el año que todavía estamos viviendo, ha sido un año particularmente bueno en cuanto a la tasa de crecimiento económico en El Salvador, luego de que en 2020 la economía cayera al 7.9% anual. Este año se perfila un crecimiento del 9%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, según el último reporte de octubre de 2021, y con eso pues marca una recuperación bastante fuerte de la economía. Sin embargo, para el 2022 se prevé una desaceleración de ese nivel de crecimiento hacia un 3.5%. Sin embargo, a pesar de esa desaceleración, es importante acotar que esa tasa de crecimiento será igualmente mayor a la tasa promedio histórica de crecimiento que El Salvador marca en los últimos 25 años, que ronda el 2% de crecimiento anual. En ese sentido, podríamos decir que el próximo año todavía tendrá un poco de gasolina para que El Salvador pueda crecer más allá de su tasa histórica. En cuanto a la inflación, así como muchos países, pues El Salvador está viviendo también una alta inflación, a pesar de que El Salvador cuenta con la dolarización, que nos ha brindado alguna estabilidad monetaria y ha sido uno de los principales factores positivos, digamos, de la evaluación de las libertades económicas de El Salvador en los últimos años. A pesar de ello, pues la tasa de inflación para este año pinta para cerrar entre el 5 y el 6% anual, una tasa que para nosotros es alta, por lo mismo que estamos acostumbrados a que ande por ahí del 1 o 2% anual. Para el próximo año se espera que la tasa de inflación vuelva a niveles más tradicionales, alrededor del 1.6%. En cuanto al déficit fiscal, este quizás es uno de los mayores problemas del país, una de las mayores debilidades para, digamos, en estos años o en estos meses, digamos, y concretamente con la pandemia, se abrió, como en muchos países, la válvula del gasto público para poder atender muchas necesidades de ajuste a los sistemas de salud, ¿verdad? Para poder atender la emergencia y de acuerdo, pues, a las prioridades nacionales, ¿verdad? Que las autoridades, pues, han dispuesto. Se ha abierto una válvula de gasto enorme y se ha contraído deuda de corto y largo plazo a niveles nunca antes vistos en la historia de El Salvador. Ya el déficit fiscal era preocupante antes de la pandemia. El nivel de déficit fiscal previo a la pandemia era el 3.1% y ya era motivo para poder ajustar las decisiones de política pública a una ley de responsabilidad fiscal, la cual no se estaba cumpliendo por, digamos, las decisiones del Estado, que no estaban cumpliendo con esas metas, pero a partir de ello, pues, de la pandemia, el déficit subió hasta el 7.9% en el año 2020.
un nivel excesivo, ¿verdad?, de déficit fiscal. Perdón, no, el déficit fiscal subió incluso más del 10% en 2020. Para este año es que el déficit fiscal se ha logrado reducir al 7.9%, desde el 10% que menciono, en gran medida por la buena recaudación tributaria que ha tenido el Estado, algo muy parecido a lo que se mencionaba de Guatemala, y también el muy buen desempeño de las remesas, que al igual que en Guatemala, pues han crecido más despacio que en Guatemala, pero a tasas nacionalmente muy altas. Nunca había crecido las remesas tanto como en este año. Este año 2021 han crecido más del 20% las remesas, y eso pues también ha favorecido la recaudación tributaria. Se prevé que para 2022, de acuerdo al plan de presupuesto 2022 presentado por el Ministerio de Hacienda para aprobación de la Asamblea Legislativa, el déficit fiscal ronda el 6%, y esto acotando de que el presupuesto, pues, como ha sido lamentablemente una tradición en los últimos años, no ha sido solo de este gobierno, sino de varios gobiernos ya en fila, podríamos decir desde 2009, los gobiernos han mantenido una costumbre de subestimar gastos y sobreestimar ingresos, con tal de maquillar la aprobación presupuestaria en la Asamblea, ¿verdad?, y conseguir los votos, de manera que ese plan de presupuesto lleva varios gastos que están subestimados. Entonces, haciendo algunos ajustes, de acuerdo a una publicación de FUSADES, se estima que el déficit fiscal sea mayor al que publica el gobierno. Prevé que tendrá un 4.5% de déficit, FUSADES estima un 6%. Para que ustedes tengan una referencia, FUSADES es uno de los tanques de pensamiento más respetados a nivel latinoamericano, reconocido por diferentes instancias. En el año 2022 se espera que las remesas sigan creciendo, pero a una tasa más baja. Se dará una desaceleración del flujo de remesas en gran medida por la desactivación de los programas de atención social. El gobierno de Biden abrió en Estados Unidos y que beneficiaron la recepción de muchos cheques en Estados Unidos que terminaron enviándose al país, ¿verdad?, por muchos de los migrantes que trabajan allá. Entonces, y bueno, por los mismos problemas de inflación que hoy estábamos tomándonos con el café en la tarde, por el aviso, digamos, del presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, que mencionaba que iban a recortar las compras de bonos, y a su vez anunciaba no uno, sino que 3 alzas de tasas de interés previstas para el año 2022, haciendo prever que obviamente El Salvador va a enfrentar un panorama bastante fuerte en el tema fiscal para el próximo año. El riesgo país, otro dato de última hora, de hecho en esta misma tarde logré ver que ya el ENVI de El Salvador había alcanzado más de 14 puntos, colocándose casi que a un punto de alcanzar a la no tan grata referencia de Argentina, ¿verdad?, que es el segundo país con mayor riesgo a nivel latinoamericano, solo detrás de Venezuela. Entonces, El Salvador realmente ha tenido una franca descomposición de su riesgo país a partir de incertidumbre política, de la cual vamos a hablar ya más adelante, inseguridad jurídica y también el tema del Bitcoin, ¿verdad?, que también ha sido un tema particularmente penoso en el caso de El Salvador. La pandemia sigue y seguirá siendo un riesgo, ¿verdad?, para la recuperación. Evidentemente, todas estas cifras pueden variar de acuerdo al surgimiento de nuevas variantes y medidas de política pública que puedan cerrar la movilidad. Esto es una gran fuente de incertidumbre. Por lo visto, pareciera que los incentivos están dados para que El Salvador no vuelva a cerrar su economía tal y como lo hizo en el 2020. El Salvador tuvo una de las cuarentenas más largas a nivel regional, y bueno, en ese sentido, digamos, la caída de la economía fue súper fuerte en 2020, 7.9%, pero ha rebotado bastante bien en este año. Entonces, otro tema importante que también va a afectar a nivel nacional es el tema de los precios de las materias primas. Recordemos que El Salvador, al igual que otros países de la región centroamericana, somos importadores netos de materias primas, entre ellas el petróleo, ¿verdad?, que afecta en los presupuestos familiares, así como también las cadenas de suministro y de logística de muchas empresas y de muchos sectores industriales. Sin decir el tema de los precios de la energía, que en El Salvador el búnker tiene una participación muy importante dentro de la matriz energética, y en ese sentido eso puede afectar también el tema de la inflación todavía en 2022. Como ustedes saben, pues se mantienen
los problemas de carga a nivel internacional, ¿verdad? Se prevé que el año 2022 sea completamente fuerte en cuanto al congestionamiento de las cargas, ¿verdad? Que han quedado pendientes de entrega en este segundo semestre de 2021. Mucho de eso va a caer hasta el primer semestre de 2022, que suele ser el semestre más suave, digamos, del año en términos de logística. Entonces, si nosotros pensamos que el segundo semestre siempre es fuerte y el primero es un poco más suave, pero que ahora va a recibir la carga diferida de 2021, podríamos decir que este problema se va a alargar por al menos un año más. Y sí, en El Salvador sí tenemos un panorama fiscal negro por justamente la mala utilización de la tarjeta de crédito en términos de las letras del Tesoro, los certificados del Tesoro, que son deuda de corto plazo. Se ha adquirido deuda de corto plazo que es impagable con las fuentes de recaudación tributaria que El Salvador tiene y puede tener a corto plazo. En ese sentido, se abre, digamos, una posibilidad de tener problemas en esa materia. En cuanto a algunos indicadores de percepción que son cualitativos, podríamos hablar que hay una mala percepción del clima de inversión. El tercer trimestre de 2021 suma ya el séptimo trimestre consecutivo en rojo. La diferencia es que los primeros trimestres en rojo, que marcaron el primer trimestre de 2020, respondían, digamos, al tema de la pandemia, que era evidentemente el más mencionado por parte de los empresarios entrevistados. Sin embargo, hoy en día la pandemia ha pasado a un segundo plano y hoy en día el tema más preocupante para los empresarios es el tema de la incertidumbre política, la inseguridad jurídica y los bajos niveles de actividad económica. Concretamente en el tema de la incertidumbre política, ustedes habrán leído, ¿verdad?, cómo el régimen actual consolidó el dominio de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021, cuando entra la nueva legislatura, donde el partido de apoyo central del presidente Nuevas Ideas, junto con sus partidos apéndices, lograron tener la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, teniendo con eso la llave del endeudamiento y de muchos temas delicados, entre ellos y la primera acción de la primera sesión solemne de toma de posesión de los diputados fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de una forma completamente inconstitucional, sin el debido proceso. Destituyeron al fiscal general de la República, que tenía investigaciones en marcha de muchos funcionarios que están a cargo en el gobierno de El Salvador, y, digamos, más allá de esa fecha, 1 o 2 meses después, reformaron la ley de la carrera judicial con el objeto de sacar, digamos, a muchos jueces veteranos. Básicamente mencionaban un límite de edad para los jueces y eso pues hizo que se diera de baja a una buena cantidad de ellos, y ustedes podrán imaginar que las vacantes fueron llenadas con muchos jueces afines al Ejecutivo. Entonces, eso ha abierto un clima de inversión bastante deplorable en el caso de El Salvador. En cuanto a la confianza empresarial, esta muestra una tendencia decreciente desde marzo de este año, sobre todo afectado por las expectativas, no tanto así por la actividad actual, ¿verdad? El crecimiento de corto plazo está siendo muy bueno para El Salvador y los empresarios están muy contentos con ello. De hecho, platicando con varios amigos en ese sentido, logro interpretar que la gente está actualmente tratando de recoger todo lo que pueda antes de que reviente esta historia de terror. Las expectativas son el problema. En el caso de la confianza empresarial, y la confianza de los consumidores está a la baja, no solo por las expectativas, sino que también por el tema de las condiciones actuales, sobre todo por el tema de la alta inflación, que sí está pegando muy fuerte en el presupuesto familiar. Aquí les muestro una gráfica muy resumida que muestra la trayectoria de la deuda de El Salvador en los últimos años. Digamos que a mediados del periodo de Tony Saca, en el año 2007, El Salvador empieza, digamos, a marcar una diferencia de su tradicional estabilidad macroeconómica que nos había caracterizado a nivel internacional como uno de los mejores alumnos en materia del cuidado de la estabilidad macroeconómica y de la estabilidad de precios. Se abre la llave del populismo, empieza el gasto desenfrenado,
no tanto como hoy, ¿verdad? Pero ya en sus fases prehistóricas, y la deuda ya llega a un 46.6%. Al, a la entrada del gobierno de Mauricio Funes, el nicaragüense, ¿verdad? Porque ya es nicaragüense, se abre justamente esta llave de los déficits fiscales. Y hay que decirlo, él enfrentó también una entrada al gobierno después de la crisis financiera de 2008-2009. En ese sentido, se abrió un déficit fiscal que no se ha logrado cerrar desde entonces. Ha habido muy poca disciplina fiscal para cumplir esas metas de ajuste y ha habido un sinfín de casos de corrupción que han derivado en el año 2018 en la destrucción del sistema político salvadoreño con la llegada del populista Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador, justamente con un discurso antipartidos, anti los mismos de siempre, ese tipo de consignas. Logró ganarse la confianza de buena parte de la población, no la mayoría, porque de hecho no ganó con la mayoría de los votos de la gente, sino que, digamos, hubo un gran ausentismo en las votaciones y eso pues hizo que básicamente ganara con casi que una cuarta parte del electorado. Pero bueno, el punto es que esta secuencia de hechos de corrupción llevó al país a subir casi 30 puntos en su deuda hasta el año 2019, que es el año prepandemia. Obviamente con la pandemia pues caen los ingresos tributarios por la menor actividad económica, sube el gasto por las necesidades de ajuste en temas de salud y otros, y el PIB cae, haciendo que en 2020 la deuda llegue a topar casi que el 90%, 89.9%. Básicamente en 2020 casi uno de $5 de los ingresos corrientes del Estado se destinó a pago de intereses. Para que ustedes tengan una idea de la presión fiscal que tiene El Salvador actualmente y que está en deplorable descomposición. Otra es el tema de la calificación de riesgo, como mencioné, eso sube las tasas de interés de los bonos soberanos. En noviembre, solamente en noviembre, y eso ya debe estar más arriba, no lo revisé, pero solo en noviembre el bono soberano de El Salvador cotizaba 22%. Solo imagínense ustedes qué significa tener que pagar 22% por un bono soberano. Realmente está en unos niveles estratosféricos. Voy a adelantarme esta parte para cumplir, digamos, con el tiempo asignado, pero en la parte política, ya mencioné bastante de esto, el presidente Nayib Bukele en 2022 va a llegar a su tercer año de gobierno. Básicamente ahorita estamos a la mitad del periodo y 2022 es un año sin elecciones, es un año, digámoslo así, en el que él seguramente consolidará su poder en El Salvador. Como ya mencioné, en 2021 pues ha dilapidado la división de poderes, tiene control de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional en particular, de la Asamblea Legislativa y hasta de los jueces, ¿verdad? En ese sentido, podemos decir que el año 2022 es un año, digamos, de estabilidad, pero de una estabilidad un poco peligrosa, ¿verdad? Porque una estabilidad que no responde a los principios de la República, sino más bien a una estabilidad totalitaria. Los tres poderes del Estado pues están prácticamente cooptados por el régimen, no sin decir de la Fuerza Armada y la Policía y la Fiscalía. Como apoyo del régimen podemos ubicar a ciertos buscadores de rentas, y aquí es importante el uso del lenguaje, ¿verdad? Porque no le podemos llamar empresarios a esos individuos, sino que les podemos llamar buscadores de rentas, que digamos, buscan ganancias de rodillas ante el burócrata y no de cara al consumidor. Y también podríamos decir que el silencio de muchos empresarios temerosos por represalias del gobierno también se convierte en un apoyo indirecto, ¿no? Las maras, el tema de la seguridad en El Salvador, de escándalo, hay sendas investigaciones periodísticas que demuestran que el gobierno actual ha realizado un nuevo pacto con las maras con el objeto de reducir los índices de homicidios. En ese sentido, las maras se podrían considerar ya un apoyo ideológico del gobierno actual. ¿Por qué no apoyo central? Bueno, porque evidentemente siempre hay operativos, ¿verdad? Y siempre hay alguien que sale afectado, pero en grandes líneas, pues los mareros pues están lamentablemente como parte del mapa político, como un actor importante. Ciertos sectores sociales siguen apoyando al gobierno. China se ha convertido en un apoyo emergente para El Salvador, y
y Estados Unidos, que ha sido el principal socio de El Salvador y de muchos otros países, ha pasado a ser oposición. Ustedes habrán escuchado las noticias, ¿verdad?, de los dimes y diretes del presidente en Twitter con diferentes funcionarios del gobierno estadounidense, como si fuera un niño pequeño, ¿verdad?, inmaduro, peleando con diferentes personas sin medir las consecuencias que eso puede tener, no solo para el país y las personas que están acá, sino también para los miles de migrantes que viven en esa nación. Para resumirlo, dentro de la oposición no logramos divisar partidos organizados y fuertes, los recursos en la oposición están diezmados. La nueva Asamblea Legislativa aprobó o está por aprobar una regulación de agentes extranjeros que, entre otras cosas, pone un impuesto del 40% a los recursos de cooperación internacional que reciben organizaciones no gubernamentales. Obviamente, un tema que busca controlar justamente la veeduría social del gobierno, ¿verdad? Cierta parte del empresariado sí está como oposición declarada del gobierno, pero no es un empresariado unido. Hay una división más marcada por el temor a las represalias que por otra cosa. Diversos profesionales, pues también a través de diversas cámaras o gremiales, pues están también organizándose como oposición. Ya se han organizado varias marchas multitudinarias en el país de oposición al gobierno. Sin embargo, pues estos solo son algunos síntomas pequeños que no dan cuenta de una oposición fuerte actualmente en El Salvador. Algunos hechos para ir concluyendo, creo que ya mencioné mucho de esto, el tema de la mayoría calificada en la Asamblea, una oposición sin margen de maniobra, golpe de Estado a partir del 1 de mayo de 2021, una modificación, eso es importante, de la representación de los consejos directivos de las instituciones autónomas, públicas y descentralizadas, que básicamente mueve a los representantes de la empresa privada organizada para introducir a través de un mecanismo ahí legal a empresarios afines al gobierno, con el objeto de tener mayor apoyo en esos consejos directivos. El tema de la carrera judicial que ya mencioné, la ley Bitcoin, ¿verdad?, que fue un factor importante a nivel político y económico que llamó la atención en todo el mundo. El uso del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador es marginal, por decir, si no es por decir inexistente. Han habido algunas transacciones en Bitcoin y sobre todo la gente utilizó este tema para descargar la billetera digital y cobrar el bono que el gobierno ofreció como incentivo para que la gente utilizara la billetera, con todo el robo de identidades que esto representó también para varias personas, cuyos DUIs, que son los documentos únicos de identidad, fueron utilizados de forma ilegal para cobrar el bono, ¿verdad?, de otras personas que no lo habían cobrado. Entonces, otro dato importante en política es una ley que respalda las expropiaciones en el nombre del bien común, ¿verdad? Esto es sumamente peligroso y realmente es espectacular cómo la empresa privada representada en la ANEP, ¿verdad?, la Asociación Nacional de la Empresa Privada y otras gremiales importantes del país no han dicho nada al respecto, cuando hace 30 o 40 años, digamos, esto habría sido motivo para cualquier nivel de paro a nivel nacional, ¿verdad? Evidentemente, pues las estructuras empresariales son diferentes. Hoy en día la inversión extranjera es mayor. Muchas de las empresas que antes tenían capital netamente salvadoreño, hoy tienen capital extranjero y pues tienen eso le da una imposibilidad de poder influir en la política local, ¿verdad?, por la legislación. Y bueno, en grandes rasgos, pues eso pinta el panorama en El Salvador. Yo les agradezco su atención y espero haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, Julio, por esa exposición. Sin duda, visto desde afuera, El Salvador se vuelve un poco un enigma por la comunicación que hace el presidente, entonces muy útil conocer desde adentro qué es lo que está ocurriendo en el país, porque desde afuera prácticamente lo que sobresale es el tema Bitcoin y digamos el tema de la relación con China y otros aspectos que yo, por lo menos siendo país vecino, no conocía al detalle como tú lo has presentado.